Avanza País a través de su congresista Adriana Tudela. Congresista, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenas tardes, perdón ya. Muy buenas tardes, Cristian. Gracias, congresista. A ver, usted ha tuiteado también un tema interesante, ¿no? Bueno, que Guido Bellido finalmente no podía permanecer un día más, pero claro, a diferencia de otros congresistas, digamos, no lo toma ni como una victoria de la oposición ni finalmente como un gesto del gobierno para llevar la fiesta en paz y, digamos, dejar de lado las ideas más radicales como una asamblea constituyente, etcétera, etcétera. Está la elección del ministro del Interior y también la presencia de FENATEP en el Ministerio de Educación, donde al parecer quieren tumbarse abajo la reforma de educación, sobre todo el tema de la evaluación y la meritocracia de los profesores. Cuénteme por favor un poco de su tuit. ¿Cómo toma lo que ha ocurrido el día de ayer en el Ejecutivo? Sí, bueno, yo creo que todos estamos un poco aliviados al ver que Guido Bellido y ciertos elementos dentro del gabinete como Iber Maraví han dado un paso al costado. Y creo que esto es producto de cierto rol que ha jugado el Congreso, pero también de la presión que ha estado ejerciendo la ciudadanía durante estos 60 días. Y debemos estar aliviados, ¿no? Pero es importante tener en cuenta que esto era lo mínimo indispensable. No debemos, digamos, saltar en un pie, ni celebrarlo, ni agradecerle a Pedro Castillo, porque lo que está haciendo es lo mínimo indispensable, es decir, no tener a personas vinculadas con Sendero Luminoso en el gobierno. Y es en ese sentido en el cual yo creo que sería un error considerar que, digamos, el gobierno de Pedro Castillo recién comienza. Pedro Castillo fue quien puso a ese gabinete en el poder y es quien fue responsable por esas designaciones. Y en ese sentido, yo creo que estamos todos aliviados, pero hay que esperar a ver si es que esas nuevas caras y este cambio de look del gabinete responde realmente a un cambio en políticas y ideas. Correcto. Ahora, uno también podría decir que nada cercano a que el gobierno recién comienza, porque si se toma en cuenta, digamos, las primeras medidas radicales, controversiales, como por ejemplo haber puesto a Iber Maraví, pues todo tiene un correlato con los hechos. Es decir, Maraví ni bien entró, le dio reconocimiento al FENATEP, y hoy resulta que una persona del FENATEP es justamente ministro de Educación. Entonces, no solamente de que nada parecido a que este gobierno recién empieza, sino que ha habido causa-efecto. Es decir, no se puso a Maraví, se le dio reconocimiento a FENATEP, ahora te dan la cabeza de Maraví, pero finalmente el FENATEP ya está fortalecido y ya está en el Ministerio de Educación. Así es, yo creo que en realidad este cambio de gabinete responde más bien a un cambio en la estrategia del gobierno. Yo soy escéptica, digamos, frente a este nuevo gabinete. Yo creo que ellos están manteniendo sus objetivos, pero están cambiando de estrategia y creo que el primer gabinete cumplió un objetivo, ¿no? Ok, ahora, yo siempre tengo que volver al Congreso de la República porque digamos, de las cosas que más incertidumbre genera, además por la generalidad y por ser más que todo un tema politiquero, ideológico, más que un tema concreto, es la Asamblea Constituyente. La pregunta nuevamente es, ¿no tiene el Congreso algo que plantear respecto a reformas que se tienen que hacer para que esa sea una tercera vía frente a frente a esta narrativa de la necesidad de una asamblea constituyente? Se han dado algunas aclaraciones, como la ley que hemos comentado hace algunas semanas respecto de la cuestión de confianza, que dicho sea de paso ha sido observada ayer por el Ejecutivo. ¿Qué otras cosas más para que al Congreso no se le ponga ese mote de obstruccionista, sino que más bien diga, bueno, aquí tenemos una tercera vía, la asamblea constituyente no se necesita, aquí vamos a plantear las reformas que se necesitan? Sí, definitivamente son necesarias muchas reformas, todas tienen que ser llevadas a cabo al interior del Congreso porque esa es la vía que contempla la Constitución. Desde mi punto de vista personal, yo creo que hay muchas reformas por hacer, entre ellas la bicameralidad, cambiar la forma, nuestro sistema electoral, cambiar la forma en la cual elegimos a nuestros representantes. Creo yo que también llevar a cabo una reforma del proceso de regionalización es absolutamente urgente y como esos hay muchos otros cambios, pero es importante no perder de vista que en este contexto de crisis económica y de crisis sanitaria se requieren llevar a cabo medidas que no necesariamente pasan por una reforma constitucional. Entonces no hay que dejarnos distraer. Muchas de las soluciones que necesitamos para superar esta crisis, para que haya trabajo, para que haya salud, no requieren de un cambio constitucional. Sin embargo, para este gobierno de Perú Libre, su objetivo último es la Asamblea Constituyente y no debemos dejar que nos distraigan. No, sí, está claro, pero cuando usted me dice que no se necesitan reformas, yo añadiría que para muchas cosas respecto de la coyuntura actual, ni siquiera se necesitan nuevas leyes. Pero yo hablo de que, más allá de que el Ejecutivo no cumpla con su labor de Ejecutivo,
usando la legislación que hoy existe, sí podrían haber temas de fondo que le gane sobre todo la narrativa de la constituyente. No estoy diciendo que se necesiten esas reformas y que si no se dan, el Ejecutivo pueda decir, bueno, no puedo hacer nada porque no hay esas reformas. Eso me queda claro, pero es más que todo una lucha política respecto de la narrativa de la constituyente. Así es, y nosotros como Congreso hemos marcado una posición sólida en bloque de defensa de la institución y de defensa del Estado de Derecho. Nosotros creemos que una asamblea constituyente rompería con el Estado de Derecho y que si bien hay reformas que son necesarias, estas se tienen que llevar a cabo luego del debate en el Congreso. Exitosa. La cuestión de confianza a este gabinete, congresista. Perdón, no es la cuestión de confianza, el voto de confianza. Bueno, yo creo que todavía tenemos que ver si es que, como dije al principio, este cambio de look responde a un cambio de políticas y a un cambio de ideas y luego se tendrá que tomar la decisión. Ok, entonces digamos, a priori, ¿no? Como usted decía, no, por lo menos da un respiro que hayan salido, pero le parece que hay que analizar más todavía respecto para darle esa confianza a este gabinete. Ahora, así es, Cristian, porque el hecho que haya salido Valdemar Cerrón, ¿le parece a usted que la bancada de Perú Libre efectivamente se ha fraccionado? ¿O nuevamente dentro de la hipótesis, dentro de la tesis que usted ya me ha planteado antes, todo es parte, digamos, de un arreglo para dar esas señales de que están fraccionados, pero al final uno ve a Edgar Tello, que es de los profesores, debería estar feliz con el ministro de Educación, criticando también al gobierno? Eso a uno lo llevaría a pensar que en verdad no hay tal fraccionamiento y que sí hay un grado de coordinación para dar esas señales de bueno y malo. Sí, yo me mantengo escéptica respecto a este supuesto fraccionamiento dentro de Perú Libre. No veo hechos concretos que me hagan pensar que efectivamente hay una división interna, ¿no? Uno ve elementos nuevos dentro de ese gabinete, como el abogado Vladimir Cerrón en el Ministerio del Interior. Entonces, más allá de lo que pueda decir o no Valdemar Cerrón, yo no veo ningún hecho concreto que me haga pensar que efectivamente hay una división dentro de Perú Libre. Correcto. ¿Qué espera de este gabinete? ¿Cuáles deberían ser las señales para finalmente darle la confianza? O sea, enfocarse en economía, enfocarse en salud, dejar por lo menos de incendiar la pradera como hacía Guido Bellido y Vladimir Cerrón. ¿Cuáles podrían ser los actos políticos de este nuevo gabinete que a usted le hagan pensar, bueno, sí, vale darle la confianza, el beneficio de la duda, vamos con este gabinete? Bueno, que dejen de lado políticas que atentan contra el Estado de Derecho, como la nacionalización de los recursos, la Asamblea Constituyente, y que se enfoquen realmente en reactivar la economía y solucionar los problemas de la gente. Correcto. Pero eso suena muy general, o sea, como para finalmente lograrlo, ¿no? Indicadores, diría yo, por ejemplo. Claro, ahora ha habido un rebote, el dólar ha bajado, ha vuelto a subir, pero, digamos, cosas concretas, ¿no? Algún proyecto, ¿no? Que finalmente en la economía salga. Se habla que Mirta Vázquez más bien es de Grufides, es de Marco Arana, va a evitar la minería. O sea, ¿cómo poder ser un gobierno exitoso igualmente siendo de izquierda? ¿Qué cosas podrían suceder para que deciera, bueno, finalmente ha habido un cambio de rumbo y este gobierno empieza a mostrar algunos entregables, algunos objetivos logrados? Bueno, yo creo que las medidas específicas nos las van a tener que dar ellos, ¿no? Pero creo que es vital el respeto por el Estado de Derecho, fomentar la inversión privada. Creo que eso la izquierda a nivel mundial lo ha entendido. No es posible tener una economía sostenible si es que no hay seguridad jurídica y fomento de la inversión privada. Correcto. La confianza entonces finalmente se va a analizar dependiendo de lo que vaya a ocurrir. Ahora, claro, la confianza quizás es muy pronto también para hablar de facultades legislativas. Ese tema de las facultades legislativas, ¿usted cómo lo ve? ¿También cree que finalmente hay que entrar al detalle qué es lo que se pide, teniendo en cuenta que, por ejemplo, se ha lanzado esta segunda reforma agraria, etcétera? Sí, bueno, mi postura en realidad es contraria a otorgarle facultades legislativas al Ejecutivo. En ningún caso, en ningún tema, no ampliadas, pero ni siquiera en casos particulares. Tomando en consideración cuáles son los planes que ellos tienen para el país y tomando como prueba o fundamento su propio plan de gobierno, mi postura es contraria a delegarle facultades. Ok, déjeme terminar con esta pregunta, congresista, porque claro, en el tuit, no, usted dice finalmente era lo mínimo que debió saber decir, pero no olvidemos que el responsable sigue siendo Pedro Castillo. Yo le tengo que hacer la pregunta porque, digamos, el tema de la vacancia siempre sigue como una posibilidad, ¿no? En su análisis en este momento, y le hago la pregunta
porque también uno diría que, claro, la vacancia tiene que ser pertinente, es decir, se tienen que dar las causales, pero también uno diría que tiene que convencer finalmente a la gente de que ese es el mejor camino, de que eso es lo que toca, teniendo en cuenta que el tema de la vacancia es subjetivo. Entonces, uno diría que tiene que no solamente darse las causales, sino también convencer que eso es lo que toca en ese momento. Efectivamente, yo he señalado en diversas oportunidades que yo considero que sí se ha incurrido en la causal. Digamos, el hecho está consumado. El hecho de que Pedro Castillo haya nombrado el gabinete que nombró y que tenga vínculos tan cercanos con el MODAEF, desde mi punto de vista, hace que incurra en una causal de incapacidad moral permanente. Ahora, la vacancia evidentemente no depende únicamente de mí, sino de la decisión o de las percepciones subjetivas del resto de los congresistas. Correcto, pero me acuerdo de una entrevista, ¿no?, en la tele, cuando yo le preguntaba, no, bueno, ¿y cuál es el plan? Y usted me decía un poco como que, bueno, el plan se verá después, pero aquí lo que toca moralmente es censurar. Entonces, la pregunta nuevamente se podría aplicar al tema de la vacancia, es decir, podría ser que toque la vacancia, pero no hay que también tener en cuenta cuál es un poco la sintonía de la gente. Y diría, bueno, no, pero finalmente eso es populista. Bueno, yo no creo, porque en el tema de la vacancia hay una subjetividad que uno también tendría que darle legitimidad. ¿Usted cree que este podría ser un momento, más allá de que usted me dice que obviamente tendrían que haber 87 votos, si ahorita habrían esos 87 votos, ¿cuál cree que sería la reacción de la gente en el Perú? Es decir, hablo por ejemplo del sur masivo, que todavía le da confianza y el beneficio de la duda al gobierno de Castillo. Exitosa. Bueno, creo que no hubo los votos en su momento para impulsar una moción de vacancia, y creo que tampoco los hay ahora, y al final del día yo creo que el Congreso responde en cierta medida a las expectativas de la ciudadanía. Ok. Entonces, por el momento, tampoco se daría justamente esa situación. Claro, porque hay que hacer trabajo político justamente para, si es que se ha dado esa incapacidad o se da, también finalmente dotarla de legitimidad. Pero bueno, vamos a ver. Congresista Tudela, gracias. Gracias, Cristian.